¿Y si todo lo que creíste sobre Jesús fue contado de forma incompleta? ¿Y si la historia de la fe cristiana, tal como la recibiste, hubiera sido cuidadosamente editada para ocultar un secreto que nunca debiste conocer? Imagina por un momento que la figura de María Magdalena, presentada como una pecadora arrepentida, fuera en realidad la pieza clave de un rompecabezas prohibido. ¿Qué pasaría si su nombre y su memoria hubieran sido borrados no por error, sino por miedo? Durante siglos, la Iglesia moldeó el relato oficial, los hombres como portadores de autoridad, las mujeres relegadas a las sombras. Pero entre los textos que fueron ocultados, entre evangelios enterrados bajo capas de polvo y censura, surge una verdad que podría dinamitar los cimientos de la fe. María Magdalena no era una figura secundaria, no era un simple acompañante, era quizás el verdadero corazón espiritual del mensaje de Jesús. Hoy nos adentramos en el secreto explosivo que amenaza la versión oficial. No se trata de un rumor, sino de un eco persistente que sobrevivió a la persecución. Un eco que nos obliga a preguntar, si la Iglesia ocultó a María Magdalena, ¿qué más nos ha ocultado? Tú y yo sabemos que la historia no es una línea recta, es un campo de batalla. Los primeros siglos del cristianismo no fueron un coro armonioso de doctrinas claras, sino una lucha caótica por el sentido, por la memoria, por el poder. En esa turbulencia, la figura de María Magdalena no desapareció por accidente. Se la empujó hacia la periferia. Y para entender cómo sucedió, hay que abrir las ventanas de esos siglos polvorientos y dejar que entre el viento de lo que fue prohibido. Imagina el siglo I y II, comunidades pequeñas, diseminadas por el Mediterráneo, reuniéndose en casas, cuevas, patios. No había Biblia como tú la conoces. Había cartas circulando, colecciones de dichos, relatos de vida y muerte, himnos, visiones. Había memorias orales que competían entre sí, manuscritos copiados a mano con variantes y matices. Había debate. Y había miedo, persecuciones, sospechas, líderes que intentaban evitar que la fe se disolviera en mil interpretaciones. En ese magma nacen los textos que hoy llamamos canónicos y también los que serían etiquetados como apócrifos, gnósticos o heréticos. La etiqueta vino después. Antes todos disputaban un lugar en el corazón de los creyentes. En ese universo, la imagen de Jesús no estaba encapsulada en 4 evangelios oficiales. Circulaban otros, el evangelio de Tomás con dichos enigmáticos que parecían invitar a un conocimiento interior más que a una obediencia externa, el evangelio de Felipe con un lenguaje sacramental y una alusión incómoda a una cercanía especial entre Jesús y María Magdalena, el evangelio de María, sí de María, donde ella no es una figura secundaria, sino una discípula que entiende lo que los otros no entienden y que habla con autoridad cuando los varones tiemblan. ¿De dónde venía esa audacia? De la convicción, peligrosa para cualquier estructura patriarcal, de que el conocimiento espiritual, gnosis, no dependía de jerarquías, templos ni sacerdocios, sino de una conexión íntima con lo divino. Pero no adelantemos el clímax. La diversidad doctrinal fue la marca de origen. Algunas exaltaban la continuidad con el judaísmo, otras la cuestionaban radicalmente. En el siglo II, Marción de Sinope se atrevió a proponer algo que hizo temblar a los guardianes de la ortodoxia: separar por completo al Dios del Antiguo Testamento del Padre de Jesús. Para Marción, el Dios de la ley era un Dios inferior, legalista y cruel, mientras que el Dios revelado por Cristo era puro amor y misericordia. ¿Te suena herético? Lo era, pero también era seductor para quienes se ahogaban bajo el peso de normas y culpas. La Iglesia respondió construyendo un muro. Esto sí, esto no. El canon comenzó a dibujarse no solo por devoción, sino por reacción. Y aquí entra la política de la memoria. Lo que hoy llamamos Nuevo Testamento tardó siglos en fijarse. Hubo listas, discusiones, cartas pascuales que sugerían qué leer y qué evitar. Cuando finalmente el canon se consolidó, muchas voces quedaron fuera. No porque carecieran de fe,
sino porque contradecían el proyecto de uniformidad que se iba imponiendo. La figura de María Magdalena, en los textos que quedaron dentro, aparece reducida a una pincelada: la pecadora arrepentida, la testigo en la tumba. Pero en los textos que quedaron fuera, los que no debías leer, ella es algo más: la que comprende, la que habla, la que se atreve a interpretar cuando otros se refugian en el miedo. Siglos después, en 1945, en un desierto egipcio, un campesino encuentra una jarra sellada. Dentro, códices de papiro en copto, una biblioteca entera de textos gnósticos, Nag Hammadi. La historia oficial se estremece. Allí estaban, dormidos bajo la arena, escritos que mostraban a un cristianismo mucho más plural del que nos enseñaron. Textos donde conocer a Dios no es recitar fórmulas, sino despertar. Donde salvación no es someterse, sino recordar quién eres. Donde los poderes que gobiernan el mundo no siempre son benignos. El Evangelio de María en fragmentos nos muestra un diálogo tenso. Ella comparte una visión que recibió del Salvador sobre la ascensión del alma y los poderes que intentan retenerla. ¿De dónde saca ella esa autoridad? De la intimidad con el Maestro. ¿Y qué hace el relato? No la infantiliza, no la calla, la legitima. Observa el patrón. Cuando el miedo paraliza a los varones, la voz que sostiene la continuidad del mensaje es femenina. ¿Qué amenaza más grande para una estructura masculina que una mujer con legitimación espiritual directa? El Evangelio de Felipe añade otra chispa a la hoguera. Habla de la compañera del Salvador y menciona a María Magdalena. Las traducciones y lagunas del texto permiten debates interminables, claro, pero el gesto es suficiente. Se sugiere una cercanía que no encaja con la imagen disciplinada que se quería imponer. No hace falta convertir este detalle en un chisme sensacionalista para comprender su fuerza simbólica. El centro de gravedad se desplaza. La transmisión del misterio no pasa únicamente por Pedro o por una cadena jerárquica de varones. Pasa por una mujer cuya comprensión del mensaje parece más honda que la de los otros. Y está Judas. Este relato no pretende absolver ni condenar. Pretende invertir la lente. Los gnósticos amaban romper la superficie, forzarte a mirar debajo del símbolo. Mientras tanto, los primeros obispos escriben, amonestan, denuncian. Se crea una identidad, y como toda identidad, necesita un otro al que oponerse. ¿Qué pasa con los textos que otorgan a una mujer autoridad para interpretar, enseñar y liderar? Resultan intolerables, no porque falte espiritualidad, sino porque sobran consecuencias. Si el conocimiento no depende de mediadores, el mediador pierde su trono. A partir del siglo IV, con el cristianismo favorecido por el imperio, la necesidad de cohesión se vuelve absoluta. El relato oficial se afianza, los ritos se estandarizan, las doctrinas se definen con precisión quirúrgica. La Iglesia aprende la lógica del Estado: uniformidad, disciplina, archivo. Del apóstol de los apóstoles, título que algunos padres paradójicamente le conceden por haber sido la primera en anunciar la resurrección, a la pecadora que llora a los pies de Jesús. Pero los textos incómodos no desaparecen del todo. Sobreviven en monasterios, en rincones de bibliotecas, en manos de comunidades marginales. A veces sobreviven como rumores. Así se transmite lo prohibido, por susurro. No hubo una sola cristiandad, sino varias. No hubo una sola memoria, sino memorias en conflicto. Y en esa constelación, la estrella de María Magdalena brilla de un modo que el relato dominante no podía permitir. ¿Por qué? Porque su figura no ofrece solo devoción, ofrece autoridad. No solo lágrimas, sino palabra. Una mujer así reconfigura el mapa del poder espiritual. Si ella interpreta, entonces el monopolio masculino se resquebraja. Si su cercanía con Jesús implica transmisión de sabiduría y no mera ternura, entonces el corazón del mensaje no depende de la línea de mando que la Iglesia oficial quiere trazar. Y si además su figura conecta con corrientes que privilegian el conocimiento interior por encima de la obediencia externa,
La estructura se vuelve prescindible. Ahora míralo desde otro ángulo. Las comunidades que conservan estos textos hablan de despertar. Dicen que el mundo, tal como lo percibimos, está regido por potencias que nos quieren dormidos. Dicen que la verdadera vida consiste en recordar quiénes somos, en vencer el miedo, en atravesar los velos. ¿Qué lugar ocupa María Magdalena en ese mapa? El de la discípula que no cede ante el pánico de los otros, la que escucha y comprende, la que sostiene la continuidad del mensaje cuando todo se desmorona. Su amenaza no es romántica, es epistemológica. Amenaza la manera en que se legitima el conocimiento sagrado. Tal vez por eso su figura fue doblada, recortada, simplificada, convertida en símbolo de arrepentimiento, útil para la moral y no de palabra autorizada, peligrosa para el poder. ¿No te parece llamativo que en los relatos canónicos ella vea primero al resucitado y sin embargo su voz no sea la que guía a la comunidad en los Hechos de los Apóstoles? Ese salto no es inocente, es una operación de edición. La historia oficial necesita héroes que sostengan la cadena jerárquica. El resto al costado, mujeres incluidas. No te pido que creas ciegamente en los textos apócrifos. Te pido que observes el patrón. Donde la institucionalidad es débil y la experiencia espiritual es fuerte, la figura de María crece, interpreta, enseña. Donde la institucionalidad se afianza y se militariza, la figura de María se contrae, llora, desaparece. ¿Qué nos dice eso? Que estamos ante un caso clásico de control del relato, que el problema no es solo qué ocurrió, sino quién puede decir lo que ocurrió. Regresemos al centro. Estamos siguiendo el rastro de un secreto explosivo, no porque revele un dato morboso, sino porque detona una pregunta que desarma la obediencia automática. ¿Y si el núcleo de la transmisión de Jesús hubiera pasado por una mujer cuya voz fue suprimida a propósito? ¿Y si el mensaje más peligroso para la institución no fuera el de un milagro, sino el de una legitimidad espiritual que no depende del altar ni del trono? Piensa en lo que implicaría. La fe deja de ser obediencia vertical para convertirse en despertar interior. Y ese giro deja a muchos guardianes sin puertas que custodiar. Aquí es donde el archivo y el mito se tocan, porque los textos, aún fragmentarios, dibujan un perfil, y el perfil de María Magdalena que emerge de lo no canónico no encaja con la iconografía más domesticada que colgó en capillas y museos. Es una maestra, es una intérprete, es la que sostiene, y es por eso mismo la que había que hacer callar. Cuando colocas todo sobre la mesa, la pluralidad de los primeros siglos, la construcción del canon, la supervivencia subterránea de textos disidentes, la recuperación en el siglo XX y el hilo rojo de una mujer con voz, la hipótesis deja de parecer un capricho conspirativo y se vuelve una lectura plausible. Lo femenino espiritual fue marginado por diseño, y María como símbolo concentra esa pérdida. Hasta aquí la historia. Pero sabes que la historia no basta. Falta lo que hierve debajo de las fechas, el sentido. ¿Qué reclamaba esa tradición herética cuando hablaba de gnosis, de despertar, de un Dios más alto que el Dios del orden y la ley? ¿Qué nombre le daban a la sabiduría que desciende y eleva? ¿Por qué algunos se atrevieron a decir que el creador de este mundo no era el último y verdadero Dios? Y, pregunta que arde, ¿qué papel juega María Magdalena en ese mapa simbólico donde la sabiduría, lo femenino y la revelación se abrazan? En el siguiente bloque, dejamos atrás el archivo y descendemos al territorio de los arquetipos. Sofía, el demiurgo, Judas como espejo invertido, el Dios que se confunde con el poder y el Dios que llama en silencio. Y en el corazón de ese laberinto, la figura de María como llave. Has visto los hechos históricos, los textos, los silencios calculados, pero la historia externa es solo una capa. Debajo late un código simbólico que pocos se atreven a descifrar. Y es aquí, en la dimensión de los arquetipos y los mitos, donde el secreto de María Magdalena adquiere un peso insoportable para las estructuras de poder. Porque los símbolos no son metáforas bonitas, son llaves que abren puertas prohibidas. Piénsalo,
El cristianismo oficial nos enseñó que Dios es uno, que creó el mundo, que su Hijo vino a salvarnos. Pero en los evangelios gnósticos, la narrativa es más inquietante. Allí aparece el demiurgo, un falso Dios, creador de la materia, celoso y limitado, que pretende ser el único, pero que en realidad es una sombra del verdadero. ¿Qué significa esto? Que el mundo que pisas con sus leyes duras, sus injusticias y su crueldad, no es el reflejo puro de la divinidad, sino el producto de una potencia menor que busca mantenerte dormido. ¿Y quién despierta primero en medio de esa ilusión? María Magdalena, la discípula que comprende lo que los otros no pueden digerir. En el Evangelio de María, ella recibe una visión. El alma ascendiendo más allá de los arcontes que intentan atraparla. Los arcontes no son solo demonios externos, son metáforas del miedo, de la ignorancia, de las voces que te dicen, no puedes, no mereces, no debes. ¿Reconoces esa voz dentro de ti? Esa que paraliza cuando quieres romper una cadena, esa que repite frases heredadas de autoridad. Los gnósticos la nombraban y la combatían. Y en el relato, María enseña que el alma puede atravesar esas fuerzas, recordando su origen divino. El despertar no se logra obedeciendo reglas externas, sino recordando lo que siempre estuvo dentro. Aquí entra Sofía, la sabiduría femenina. En los mitos gnósticos, Sofía desciende desde la plenitud, el pleroma, y en su caída se produce la creación defectuosa del mundo material. Ella es madre y herida al mismo tiempo, portadora de la chispa y origen del error. Sofía es la imagen de lo femenino divino que sufre, que se fragmenta, pero que nunca deja de contener la semilla del retorno. ¿No te suena sospechosamente parecido a lo que hicieron con María Magdalena? Una mujer portadora de sabiduría, convertida en error, en pecadora, en caída. El mito se repite disfrazado de historia. Sofía y Magdalena se espejan. Ambas representan la chispa de sabiduría que amenaza al orden masculino que necesita control. Ahora observa a Judas, el traidor en la narrativa oficial, el villano que vende a su maestro por monedas. Pero en el Evangelio de Judas, otra versión emerge. Judas no es el enemigo, sino el único que entiende la verdadera misión, el que por designio cumple el acto necesario para que el Espíritu de Jesús se libere de la cárcel de la carne. La inversión es brutal. Lo que parecía maldad se convierte en obediencia. Lo que parecía fidelidad ciega se convierte en ignorancia. Así funcionan los textos gnósticos. Voltean el espejo, te obligan a ver que lo que llamas bien podría ser el disfraz del mal, y que lo que desprecias podría ser la llave de la verdad. ¿Entiendes ahora por qué estas ideas eran insoportables para la Iglesia? Porque si el creador del mundo es un falso Dios, ¿a quién obedeces cuando obedeces ciegamente las leyes? Si Judas no es el traidor, ¿qué significa la traición? Si María Magdalena es la portadora de la revelación, ¿qué autoridad queda para Pedro, Pablo, los obispos, los papas? Todo el edificio se tambalea. Lo simbólico no es un juego intelectual, es dinamita. En la vida cotidiana, estos mitos se traducen en experiencias íntimas. ¿Alguna vez sentiste que rezabas a un cielo mudo? ¿Que la figura que adorabas no respondía? Los gnósticos te dirían, no es silencio, es rechazo. No es que no escuches a Dios, es que has estado hablando con la máscara equivocada. El verdadero está más allá, y el acceso no se logra con ritos impuestos, sino con recuerdo interior. Y en esa enseñanza, María Magdalena es la maestra oculta. En el Evangelio de Felipe, ella es llamada compañera. Los traductores discuten, compañera espiritual, compañera de vida, símbolo de unión mística. Poco importa la literalidad. Lo importante es que ese vínculo la sitúa en un lugar que nadie más ocupa, un puente directo al misterio. Ella no es una observadora, no es un testigo pasivo, es parte central del drama sagrado, y eso convierte su figura en amenaza. Porque si Jesús compartió con ella secretos que no compartió con los otros, ¿qué significa eso para la transmisión de la fe? ¿Qué pasaría si la autoridad última no estuviera en Roma,
sino en las palabras borradas de una mujer silenciada. El simbolismo gnóstico es claro. La salvación no es externa, es interna. No es obedecer, es recordar. No es rendirse ante el demiurgo, es atravesarlo. Y la guía para hacerlo no siempre viene de los líderes oficiales, sino de figuras incómodas, marginales, femeninas. Magdalena es la encarnación de esa sabiduría que la Iglesia no podía tolerar. Pausa un momento y piensa, ¿qué pasaría si el Dios que te enseñaron a adorar fuera en realidad el carcelero? ¿Qué pasaría si la voz más pura de la tradición fuera precisamente la que fue borrada? La inversión es total, y es aquí donde el clímax se manifiesta. La posibilidad de que la fe oficial, en lugar de llevarte a la verdad, haya sido construida para mantenerte dócil. La historia de Sofía cayendo y levantándose es la historia de todos nosotros. Nos sentimos atrapados en un mundo de sufrimiento, confundidos por voces contradictorias, sometidos a reglas que parecen divinas, pero que solo refuerzan el miedo. Y al mismo tiempo, llevamos dentro una chispa que nos recuerda que no pertenecemos enteramente a esta prisión. Magdalena en los textos ocultos es quien se atreve a decirlo. No olvides quién eres, no te sometas al miedo, atraviesa a los arcontes. Es una enseñanza espiritual, pero también una declaración política. Porque quien controla el relato de Dios controla al pueblo. Y si ese relato dice que solo los sacerdotes, solo los obispos, solo los hombres pueden interpretar la verdad, entonces el poder queda blindado. Pero si una mujer como María Magdalena tiene la revelación directa, entonces cualquiera podría tenerla. Tú podrías tenerla. Y esa es la verdadera amenaza. Los gnósticos sabían que sus palabras les costarían la vida, que serían perseguidos, sus libros quemados, sus nombres malditos, pero también sabían que la verdad no se destruye, solo se oculta. Por eso escribían en clave, en símbolos, en parábolas que podían atravesar siglos. Y hoy cuando lees esos textos lo sientes. No están muertos, están esperando. Ahora entiendes por qué la Iglesia prefirió convertir a Magdalena en la prostituta arrepentida. Porque esa imagen controla. Es útil para predicar la penitencia, para reforzar la culpa, para exaltar la obediencia. La pecadora necesita guía, la maestra no. Pero los textos apócrifos la muestran como lo contrario, la que guía cuando todos vacilan. ¿Qué versión eliges creer? Mira cómo se entrelazan los arquetipos. Sofía caída, Magdalena silenciada, Judas maldecido. Todos cumplen el mismo patrón, figuras incómodas que, reinterpretadas, contienen la clave del despertar. La pregunta es, ¿por qué el poder teme tanto a estos símbolos? La respuesta es sencilla, porque te devuelven la autoridad que intentaron arrebatarte, porque te dicen que el camino no está afuera, está dentro. En este punto, quizás sientas la incomodidad. Tal vez parte de ti quiere rechazarlo. No puede ser, es demasiado. Esa resistencia es la voz de los arcontes. Esa incomodidad es señal de que estás tocando un límite. Y ese límite es precisamente el que la tradición oficial construyó para que nunca lo cruzaras. Ahora ya no hablamos de arqueología ni de manuscritos. Hablamos de ti. ¿Qué voz gobierna tu vida? ¿La del demiurgo que te mantiene en miedo, rutina y sumisión? ¿O la chispa de Sofía que te recuerda que eres más que este mundo roto? ¿Qué figura te guía? ¿Pedro, símbolo de la institución, o María Magdalena, símbolo del conocimiento interior? La batalla no está en los libros, está en tu interior. Este es el clímax del secreto explosivo, que lo divino femenino, lo sabio, lo marginal, lo que fue tachado de herejía, es quizá el verdadero núcleo de la fe. Y que, al silenciarlo, nos arrebataron no solo a una mujer, sino la posibilidad de reconocernos como herederos directos de la chispa divina. La inversión de valores es absoluta. Lo que llamaste herejía podría ser la verdad. Lo que veneraste como verdad podría ser la cárcel. Y en el centro de esa inversión, la figura de María Magdalena no es un adorno, sino la llave que abre el laberinto. ¿Te das cuenta de lo que implica? Si esto es cierto, entonces todo lo que aprendiste sobre el bien y el mal, sobre Dios y el diablo, sobre obediencia y libertad,
está dado vuelta, y lo que temías como peligroso podría ser lo que finalmente te despierte. Hasta aquí, hemos seguido un rastro de documentos prohibidos, símbolos ocultos y revelaciones que se esconden entre los pliegues de la historia. Hemos visto a María Magdalena reaparecer como discípula privilegiada, como depositaria de un conocimiento incómodo, como eco de Sofía, la sabiduría femenina caída y olvidada. Y hemos sentido el filo del clímax gnóstico, que el Dios creador de este mundo podría ser un carcelero disfrazado y que lo que la tradición llamó herejía podría ser la llave de la libertad. Pero ahora tenemos que hacer el movimiento más arriesgado, traer todo esto a tu vida. Porque si los símbolos no te atraviesan, si los mitos no resuenan en tu existencia, entonces se convierten en un espectáculo muerto. Y este secreto prohibido no fue conservado para el entretenimiento, fue conservado para despertar. Piénsalo. Cada día caminas en un mundo que te dicta lo que debes pensar, sentir, desear. Un mundo de arcontes modernos, publicidad que manipula tu hambre, religiones que exigen obediencia, sistemas políticos que fabrican enemigos para mantenerte sometido, algoritmos que deciden lo que ves, lo que lees, lo que crees. ¿No es acaso el mismo patrón del demiurgo? Una realidad construida para mantenerte entretenido, distraído, dormido, convencido de que la prisión es la única casa posible. La gnosis, ese conocimiento interior que María Magdalena representaba, sigue siendo hoy la misma amenaza. La capacidad de recordar que no perteneces enteramente a este sistema, que llevas dentro una chispa que no obedece al carcelero. La masa vive anestesiada, corre detrás de objetivos que no eligió, adora ídolos disfrazados de éxito, teme al fracaso como si fuera un demonio. Pero tú, si estás escuchando esto, has sentido la incomodidad, esa punzada en el pecho que te dice que algo no encaja. ¿De dónde viene ese malestar que ni el dinero ni la religión institucional logran calmar? Viene del recuerdo enterrado, de la chispa sofocada que insiste en decir, esto no es todo. Los gnósticos la llamaban memoria del origen. Nosotros podemos llamarla intuición, hambre de sentido, sed de verdad. Es la voz que incomoda cuando todo parece normal. Es la misma voz que convirtió a María Magdalena en sospechosa. La voz que se atreve a decir lo que los demás prefieren callar. Mira a tu alrededor. Las instituciones aún funcionan como en el siglo IV. Te dicen qué es correcto creer, qué es correcto desear, qué es correcto temer. Y quien se sale del guión es etiquetado, hereje, loco, conspirador. Así fue con los gnósticos, así fue con los evangelios apócrifos, así fue con María Magdalena. El patrón no cambió. La masa siempre necesita obediencia. El poder siempre teme al individuo que piensa por sí mismo. Y por eso estos textos no son reliquias, son espejos. Te dicen que la verdadera herejía es despertar. Te das cuenta de lo que implica. Que cada vez que obedeces sin pensar, cada vez que te sometes al miedo que te impusieron, estás adorando al demiurgo moderno. Que cada vez que dudas, que cada vez que te atreves a mirar dentro de ti, estás haciendo lo que Magdalena hizo, levantar la voz contra el silencio impuesto. La gnosis no es un concepto abstracto, es una práctica existencial. Es detenerse y preguntar, ¿esto que creo es mío o fue sembrado en mí? ¿Este Dios que adoro es el verdadero o es un ídolo disfrazado de autoridad? La figura de María Magdalena es una advertencia viva. Su voz fue borrada porque mostraba que el camino no es exclusivo de jerarcas, que la verdad no se entrega desde un altar, que no se necesita permiso para despertar. Esa es la herejía real, que tú podrías ser depositario de la chispa. ¿Qué harías si lo creyeras de verdad? ¿Qué pasaría si dejaras de esperar respuestas externas y empezaras a escuchar la voz que te incomoda desde dentro? Esa voz que te dice que no todo encaja, que este mundo no es la última palabra. Aquí es donde la metáfora se convierte en arma. Los gnósticos describían al alma atravesando a los arcontes, resistiendo sus gritos y acusaciones hasta llegar a la luz superior. Hoy, ese viaje es el tuyo.
Los arcontes no aparecen con túnicas y ojos de fuego. Aparecen como miedo al rechazo, como ansiedad de fracaso, como la necesidad de ser aceptado en un rebaño que ni siquiera eliges. Cada vez que renuncias a tu autenticidad por encajar, un arconte sonríe. Cada vez que eliges el silencio por miedo a ser juzgado, otro arconte cierra su puño sobre ti. ¿Y qué enseñaba Magdalena en ese evangelio olvidado? Que el alma puede atravesarlos, que no necesitas ser santo ni perfecto, solo recordar. Recordar que vienes de la luz y que ninguna sombra puede apagarla si la reconoces. ¿Te das cuenta de lo radical que es esto? Si lo aplicas hoy, significa que no eres esclavo de tu biografía, de tu cultura, de tu religión heredada. Significa que el poder de despertar está en ti, no en una institución, y eso aterra a cualquier autoridad. Porque un hombre obediente es útil, pero un hombre despierto es ingobernable. El contraste se vuelve inevitable, la masa dormida frente a los pocos que despiertan, la iglesia oficial contra los evangelios gnósticos, el poder masculino contra la voz femenina de Magdalena, y en medio, la misma elección que se presenta hoy. ¿Obedeces al relato dominante o escuchas la chispa incómoda que late dentro de ti? Pregúntate, ¿qué pasaría si todo lo que te enseñaron sobre el bien y el mal estuviera invertido? Si lo que llamas virtud fuera en realidad sumisión y lo que llamas pecado fuera libertad. Los gnósticos jugaban con esas inversiones para sacudir la mente. Y aunque resulte desconcertante, piensa cuántas veces en tu vida la obediencia ciega te llevó a la angustia y cuántas veces la rebeldía te hizo sentir vivo. Magdalena encarna esa tensión, la mujer que no obedece al silencio, que interpreta, que enseña cuando los otros tiemblan. Su herejía fue simplemente creer que la chispa en ella valía tanto como la chispa en cualquiera. Y eso, hasta hoy, sigue siendo imperdonable para los que viven de dominar conciencias. El secreto explosivo de María Magdalena no es solo histórico ni teológico, es psicológico, existencial. Dice que el poder siempre construye una cárcel mental para que aceptes tu sumisión como virtud. Dice que el despertar siempre comienza con incomodidad, con duda, con herejía, y dice que quien se atreve a atravesar esa incomodidad encuentra una libertad que no se puede negociar. ¿Quieres pruebas de que esto sigue vivo? Mira cómo reaccionan hoy las instituciones ante quienes cuestionan sus relatos. Mira cómo la sociedad etiqueta de locura cualquier voz que no encaje en su molde. Mira cómo el sistema necesita adictos a la dopamina, a la obediencia, a la validación externa. Es el mismo mecanismo, un demiurgo moderno fabricando espejismos para que nunca mires dentro. Y cada vez que eliges el silencio, reproduces la cadena. Pero aquí viene la parte más peligrosa. Si estás escuchando esto, ya formas parte de los pocos que despiertan. No porque yo tenga una verdad secreta para ti, sino porque tu incomodidad te trajo hasta aquí. Porque solo quien siente la grieta en el relato oficial se queda escuchando. La mayoría ya se habría marchado. Tú no. Tú sospechas que lo prohibido encierra lo verdadero, y eso te convierte en un buscador, en alguien que, como los gnósticos perseguidos, prefiere cargar con la sospecha de la herejía antes que vivir adormecido en una mentira cómoda. La aplicación personal es directa. Cada vez que eliges pensar por ti mismo, estás encarnando la herejía de Magdalena. Cada vez que rechazas un relato impuesto, estás atravesando un arconte. Cada vez que recuerdas que tu valor no depende de una institución ni de un juicio externo, estás viviendo la gnosis. Y cada vez que dudas de lo que todo el mundo cree, estás recordando que la verdad nunca fue mayoritaria. Por eso, este bloque no es una lección histórica ni un sermón simbólico. Es una invitación peligrosa, porque si la aceptas, tu vida puede volverse insoportable para los demás. La masa te llamará arrogante, loco, rebelde. Las instituciones te querrán de vuelta en el rebaño. Tus propios miedos te susurrarán que regreses al silencio. Y aún así, si escuchas la voz de la chispa, sabrás que no hay retorno. María Magdalena, Sofía, Judas,
Todos son espejos. Te recuerdan que lo sagrado nunca estuvo en la obediencia, sino en la valentía de ver más allá del disfraz. Y que, aunque el mundo entero te diga que calles, tu voz puede ser la que sostenga la verdad que otros no se atreven a pronunciar. Esa es la verdadera gnosis. Recordar quién eres, aunque todo el sistema insista en lo contrario. Así se cierra el círculo. Lo que parecía un mito antiguo es un mapa para tu existencia. Y lo que parecía un secreto explosivo es, en realidad, la invitación más personal que jamás recibirás. No es un dato histórico, es un llamado. Y la pregunta ahora no es si María Magdalena fue silenciada por la Iglesia, sino si tú vas a seguir silenciando tu propia voz. Y ahora lo sabes. Lo que parecía un simple relato bíblico se ha convertido en un espejo peligroso. María Magdalena no fue una sombra, sino una llama que amenazaba con incendiar la estructura de poder más antigua de Occidente. Su voz fue borrada porque era demasiado fuerte, demasiado clara, demasiado libre, y sin embargo su eco sigue vivo. No es solo un secreto histórico, es una herida que atraviesa siglos, la represión de la sabiduría femenina, la negación del despertar interior, la obediencia disfrazada de virtud. La Iglesia pudo silenciar sus textos, pero no pudo matar la sospecha, y esa sospecha es la que ahora habita en ti, porque si Magdalena fue capaz de ver lo que los demás no vieron, entonces tú también puedes. Si ella fue borrada por atreverse a interpretar, ¿qué precio pagarás tú por atreverte a pensar? La historia no terminó, apenas comienza. Ya cruzaste el umbral, ya sabes más de lo que deberías, y ahora no hay retorno. Suscríbete, porque lo peor y lo más revelador aún está por ser contado.